Pensé que ya no iba a hablar de Juan capítulo 5, sino que iba a brincar a Juan capítulo 6. Pero hermanos, no va a ser así. Vamos a abrir nuestra Biblia ahí en Juan capítulo 5, versículo 30 al versículo 47. Y van a ser por lo menos de 3 a 4 lecciones, hermanos, que vamos a poder encontrar ahí en estos pasajes. ¿Ya lo tienen, hermanos? ¿Quieren apoyarme con la lectura? ¿Quién quiere leer? Okay. Comenzamos con la hermana Nora. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Hermana Carmelita. Mira que mucha plantilla os sembraba, y vosotros hiciste depositar por un tiempo su luz. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz ni habéis visto su aspecto. Y escudriñad las Escrituras, porque a vosotros no sabéis que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Ok, Mateo, te escucho, acá te escucho. Ok. Naira, 43. Fuerte que te escucho. Ismael. No van a ser posible que ustedes crean y uno o otro propositorio de tener la historia de que viene de Dios. Penséis que yo soy acusado delante del Padre. Hay quien os acusa a Moisés y tenéis vuestra esperanza. Victoria. Porque si creyeseis a Moisés, me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creéis a mis palabras? Ok, hermano. Ya, acuérdense, vamos a tratar, es bien complicado para nosotros siempre hacer un estudio, una clase. Siempre queremos ir a lo más práctico, a lo más rápido. Pero vamos a tratar de hacer ese estudio y de poderlo, hermanos, comprender nosotros. ¿Cuál es la palabra que más se repite en este pasaje que acabamos de leer, desde el versículo 30 hasta el versículo 47? ¿Verdad? ¿Mande? ¿Verdad o verdadero? No, hay otra palabra que se repite más. ¿Crees? Yo ¿Creer? creo que testimonio y creer, hermano. La palabra testimonio, y aunque sí creer y verdad se repite varias veces, la palabra testimonio se enfatiza más la palabra testimonio.
Entonces estamos en un tema. Miren, por ejemplo, estamos en el versículo 31. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Dos veces en un versículo se repite la palabra testimonio. Y siempre, ya lo hemos dicho, siempre cuando, hermanos, estudiamos la Biblia y hay una palabra, una frase que se repite, tenemos que detenernos y prestar atención. Y no vamos a necesitar salirnos del texto para poder encontrar el tema del cual se está hablando en el pasaje. En el 31 encontramos dos veces la palabra testimonio. En el 32 la volvemos a encontrar otras dos veces. Otro es el que da testimonio acerca de mí. Y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Y luego en el 33, otra vez la palabra, él dio testimonio de la verdad. Y en el 34, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno. Y en el 36, yo tengo mayor testimonio. Y en el mismo 36 dice, dan testimonio de mí. No sé cuántas veces, y luego en el 37 volvemos a encontrar la palabra testimonio. Y luego en el pasaje que conocemos todos, ese pasaje es muy interesante cuando lleguemos ahí, el 39. Porque verdad que es un pasaje que sí lo sabemos de memoria, escudriñar las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio. Hay otra vez la palabra testimonio de mí. Hermanos, este pasaje, Cristo, el Señor, como sabemos, desde el capítulo 6, capítulo 5, versículo 1, Él había sanado al paralítico, ¿se acuerdan? Ya lo vimos. Lo hizo en el sábado y eso le molestó a los escribas y fariseos. Eso los enojó. Que Él hiciera eso en el día sábado. Un día para ellos el sábado era un día tan especial que lo habían llevado al máximo, hermano. Que aún una persona, en el caso del que había estado 38 años, ahí enfermo, le dijeron, ¿por qué vas cargando tu colchón? O en este caso le dijeron, no te listo llevar tu lecho o tu sábana con que habías estado ahí en este tiempo acostado. Tanto era estricto para los escribas y fariseos, tanto se había convertido en eso, hermanos, que habían puesto leyes que eran hasta demasiado estrictas, leyes que Dios no había mandado. Entonces, eso les molestó a ellos de que, piensen, hermano, piensen por un momento, si que el paralítico haya sido sanado, ellos no voltean a ver la sanidad del paralítico. Les molesta que lleve su colchón, imagínense, que lleve su colchón en el que había estado, eso les molesta. ¿Cómo no han de estar furiosos el que Cristo haya hecho una sanidad? Si lo pequeño les molesta, no digamos lo que Cristo ha hecho. Por eso, cuando leemos el versículo 18, por esto los judíos dicen, aún más procuraban matarle. Están tan enojados. Y eso, hermanos, los judíos, déjenme decir algo. Los judíos nunca le van a perdonar al Señor Jesucristo de que haya hecho la sanidad en el día sábado. Y nunca le van a perdonar de que él haya dicho que Dios es su Padre. Nunca se lo va a perdonar. Eso va a hacer que los judíos, esa va a ser la causa por los judíos van a matar al Señor. Entonces, ya hemos leído esto, ya hemos visto eso, todo eso les ha molestado. En el versículo 19 vimos que el Señor Jesucristo presenta argumentos, hermanos, de por qué Él sana el día sábado y por qué Él dice ser Hijo de Dios. Y ya vimos 4 razones en esa ocasión, 4 razones, desde el versículo 19 hasta el versículo 23. ¿Y con qué propósito esas razones de que Cristo es el Hijo de Dios? Bueno, con el propósito de que le den la honra al Hijo, así como le dan al Padre. Y luego la semana pasada, si no me equivoco, la semana pasada veíamos
la autoridad o que tiene el Señor sobre los juicios. Sobre los juicios. Y veíamos, hermanos, 3 clases de resurrección. Y vemos la autoridad y el poder que tiene sobre la muerte. Y tiene poder, hermanos, sobre la muerte espiritual, pero también él mismo tiene la autoridad para el día final resucitar a los cuerpos muertos en el versículo 28 y versículo 29. No maravilléis de esto, de que haya sanado a este hombre después de 38 años de enfermo. No se maravillen de eso. No se maravillen de que levanté a Lázaro de entre los muertos. No se maravillen que puedo dar vida espiritual. No se maravillen porque les dice, porque vendrá hora, cuando, o vendrá un tiempo cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a la resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y dice, no maravilléis de esto porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Jesús, hermanos, se está refiriendo al momento cuando Él venga en su segunda venida, le va a decir a los cuerpos físicos que están enterrados en las tumbas, a lo que usted y yo sabemos que de muchos ya no hay nada, ni huesos, ni nada, salgan de las tumbas, como le dijo a Lázaro, sal fuera. Y eso, por el Señor dice, no se maravillen de eso. Bueno, es posible que le haya devuelto la vida a Lázaro después de 4 días de muerto, pero que le devuelva la vida a alguien que tiene 1000 años de muerto. Por eso el Señor dice, no se maravillen. En ese día, cuando el Señor venga en su segunda venida, le va a decir a todos los cuerpos que están en los sepulcros, salgan de los sepulcros y los muertos, hermano, los cuerpos físicos que se enterraron, van a resucitar. Uno dice, van a resucitar para vida. Ya explicamos qué es tener vida, es tener una relación con Dios. En otras palabras, van a salir o saldrán a la resurrección para estar con Dios para siempre. Pero los que hicieron lo malo, a la resurrección de condenación, van a resucitar para estar separados eternamente de Dios. Los malos, en este caso, los malos en estos pasajes, hermanos, que estamos viendo, es el versículo 24, dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. En este contexto, los que hicieron lo bueno creyeron en la palabra. No estamos hablando de obras, estamos hablando de creer, de convencerse de que Cristo es el Hijo de Dios, y por eso dice, el que oye mi palabra y crea que me envió tiene vida eterna. Esos son los que hacen lo bueno, los que hacen lo correcto, lo justo, lo que se tiene que hacer. Pero los que hacen lo malo, en este caso son los que rechazan la palabra de Cristo, los que no la aceptan, los que, hermanos, vamos a ver en el capítulo 5, en los pasajes más adelante de los países de leímos, que no había conocimiento, no es que no había revelación, es que simplemente los judíos no querían creer. Piense usted en eso. Entonces, oye la palabra y no cree al que lo envió, porque su corazón está duro. No es otra cosa. Y aún así, hermanos, ahorita en el versículo 30 que acabamos de leer, el Señor Jesús, hermanos, el Señor Jesús va a defender. Oiga bien, hermano, el Señor, ¿qué necesidad tiene de defender? Bueno, si creen que soy el Hijo de Dios, crean, y si no, pues no crean. Pudo haber dicho el Señor, ¿sí o no? Pero va a defender y va a reclamar el que Él es el Hijo de Dios, y de tener esa autoridad por la cual había sanado al paralítico de Bethesda. Entonces, Jesús presenta testimonio de sí mismo, porque esa es la palabra que encontramos ahí. El testimonio de Cristo
Cristo de sí mismo para defender el reclamo de ser hijo de Dios y de tener esa autoridad para sanar. Y es que hay un asunto, hermano. Note cómo comienza el versículo 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo, como en el versículo 19. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Mi juicio es justo. Entonces, en ese testimonio, el Señor va a traer juicio. ¿Y saben por qué, hermanos? Él va a presentar, miren, 4 testimonios. El testimonio de Juan el Bautista, el testimonio del Padre, el testimonio de las obras y el testimonio de las Escrituras. ¿No es lo que dice el versículo 39? Escudriñar las Escrituras. Lean, hermano, para que miren esos 4 testimonios. ¿Qué dice el 39? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, ¿Y? ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Quiénes dan testimonio de Cristo, de Jesús, de que Él es el Hijo de Dios? Las Escrituras, hermano. Las Escrituras. 4 testimonios. Y cuando hablamos de testimonios, cuando hablamos de testimonios, hablamos de una declaración. Es como cuando, hermanos, a alguien se le acusa, lo llevan a la corte y alguien va a declarar, a dar testimonio de que tal persona lo vieron en tal lugar y a tales horas, y van a decir si esa persona es culpable o es inocente. Y los testimonios de aquellas personas deben de ser personas confiables. No son cualquier persona, deben ser personas confiables. Entonces, cuando lo llevan a la corte a una persona, porque para acusarlo necesitan tener testimonios verdaderos de que alguien lo vio matando, robando, asesinando. Bueno, ahora con las cámaras ya no necesitan llevar muchas personas, ¿no? Porque ya con las cámaras tienen la evidencia. Entonces Cristo va a mostrar esa evidencia de que Él es el Hijo de Dios y que tiene esa autoridad para sanar en el día de reposo. Pero ¿qué está pasando, hermano? ¿Qué pasa? Porque si, según Deuteronomio, según el Deuteronomio 19:15, busquen. ¿Qué pasa, hermanos, si nos vamos a presentar ante un tribunal judío? ¿Quién nos pediría el tribunal judío para presentar nuestra declaración? Según Deuteronomio 19:15. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado, en relación con cualquier ofensa cometida. Solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Okay. Número 1, hermano. Jesús, como hombre, no puede presentar argumentos que él viene de la familia sacerdotal, ¿sí o no? Porque él no viene de la familia de los sacerdotes, de los levitas. Número 2, tampoco nunca fue a las escuelas del Sanedrín. Él no fue a las escuelas del Sanedrín. Entonces, él no puede presentar la credencial ante los judíos y decir, yo vengo de la familia de los sacerdotes y yo vengo o yo estudié. Entonces, el Señor no tiene credenciales como los líderes religiosos de su tiempo. Al no tener credenciales, al no tener argumentos cómo defenderse ante la corte judía, necesita otros argumentos que lo ayuden a defenderse. Y los argumentos van a ser 4 testimonios, de 4 testigos verdaderos, confiables. Y entonces, el pasaje que lee el hermano dice que cómo se debe de acusar al acusado, según el Deuteronomio 19:15. Con 2 o 3 testigos. ¿Con 2 o 3? Testigos. Jesús necesita 2 o 3 testigos. Mire que está como un abogado cuando se una corte legal. Entonces Jesús presenta sus evidencias. Bueno, no vengo de la familia de los sacerdotes para poder defenderme. No vengo de la escuela de del Sanedrín para defenderme como Saulo de Tarso.
pero voy a presentarles mi testimonio o les voy a presentar mis evidencias de que tengo poder y autoridad para sanar en el día sábado. ¿Y cuál es el propósito según Juan? Que la gente crea que Jesucristo es el Hijo de Dios. En otras palabras, convencer. Con estos testimonios, el Señor quiere convencer a los judíos, note la palabra de fe, convencer a los judíos de que Él es el Hijo de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Pero también nos quiere convencer a nosotros, una convicción, convencernos de que Él es el Hijo de Dios. Y nos va a presentar 4 testimonios de personas confiables, de alguien que se puede confiar, y aunque alguna es una cosa, como el caso de la Escritura, pero también es confiable y es verdadera. Y entonces estamos en el pasaje, en Juan capítulo 5, versículo 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así justo. Y mi juicio es justo. ¿Y por qué mi juicio es justo? Ahí está la respuesta. ¿Por qué? Que no busco mi gusto. Note, hermano, el que Cristo haya sanado el paralítico de Bethesda, el que Cristo le haya devuelto la vida a Lázaro, no es algo que Cristo está buscando más adelante, decir, está buscando gloria o hacer su voluntad o decir, lo hago porque a mí me agrada. No. Por eso él dice, mi juicio es justo porque no busco mi voluntad. El testimonio de Jesús mismo, hermano. Jesús no buscaba agradarse a sí mismo. Jesús no buscaba, hermanos, agradarse a sí mismo. Entonces, no busca su voluntad, no busca agradarse a sí mismo. En otras palabras, hermano, si vamos a ir a la corte, dice Jesús como abogado, no voy a ir para defenderme y quedar satisfecho y decirles a ustedes y restregárselos en la cara y decirles, le gané la partida. Jesús no está pensando en ganarle a los judíos la partida que tienen ahí entre si debía o no debía y el poder que tiene en sanar. Jesús les está diciendo eso, hermano. No busco satisfacer mi propio deseo. O sea, mi juicio no es para agradarme a mí mismo. No quiero quedar complacido y decir, para que vean los judíos, yo tengo autoridad. Sino para qué? ¿Por qué su juicio es justo? No busco, porque no busco. ¿Cuál es la razón de que su juicio es justo? No busco mi voluntad, sino la voluntad de qué? El que me envió, el Padre. Hermano, esa declaración, yo estaba pensando en eso. Lo que Jesús dice, hermano, no quiero agradarme a mí mismo. No busco mi propio bienestar, no busco lo que a mí me satisface, busco agradar, sino la voluntad del que me envió. ¿La de quién? ¿Qué le preocupaba más a Cristo? ¿Qué era lo que más le preocupaba al Señor? ¿Cuáles eran sus planes? ¿Cuál era su propósito? ¿Cuál era su prioridad? Hermano, tanto que va a ir a la cruz, ¿sí o no? Pero va a ir a la cruz, hermano. Primero, para agradar al Padre, por recuperar aquella gloria que había tenido con su Padre, por amor a usted y a mí. Cristo, el Señor, sabía que la voluntad del Padre era de que todo el mundo sea salvo. Y para que todo el mundo tenga la oportunidad de ser salvo, dice Cristo, eso es lo único que le agrada a mi Padre, saber que todo el mundo tiene la oportunidad de ser salvo. Yo necesito ir al madero. Por eso dice Cristo, mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, porque busco
Y lo dice muy claro, hermano. Dice, la voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. En toda su vida el Señor, hermanos, en esta tierra, Él nunca buscó sacar beneficios personales. Él nunca buscó sacar ganancias personales. Él no pensaba en satisfacer. Por lo que el texto dice, Él no pensaba satisfacerse a sí mismo. Él siempre buscaba hacer la voluntad de que lo envió. Hermano, ahorita lo vamos a ver. Qué bonito se escucha, ¿no? En Mateo capítulo 17 y en Mateo capítulo 3, cuando desde el cielo se dice, este es mi hijo amado en quien tengo. Entonces, el juicio de Cristo es justo porque no busca su voluntad, sino que busca la voluntad del que lo dio el Padre. Cristo buscó agradar al Padre, satisfacer los deseos del Padre. No es un ejemplo para nosotros, hermanos. Yo veo por nuestro terreno, no es un ejemplo para nosotros. De que nosotros no busquemos agradarnos a nosotros. De que nuestro corazón sea limpiado del egoísmo y del egocentrismo y dejar de pensar en nosotros y pensar en agradar al Padre. ¿No cree usted que es una buena lección para nosotros como hijos de Dios? El gran ejemplo que nos da Cristo al negarse a sí mismo. Él se negó a sí mismo, hermano, y buscó agradar al Padre. Todo hijo de Dios, todo hijo de Dios debería tener, como dijo Pablo a los filipenses, este mismo sentido. Hermano, a veces pensamos, es lo que, pero aquí yo, Cristo, hermano, el Señor se negó a sí mismo. No buscó hacer su voluntad, no buscó agradarse a Él, sino los líderes, hermano, si los líderes de la iglesia del Señor, hermano, dejáramos de pensar en nosotros mismos y pensáramos en nuestro Padre Celestial y dejáramos de pensar en agradarnos a nosotros y buscar lo que nos satisface a nosotros y pensar mejor en lo que hacer la voluntad del Padre, la iglesia del Señor estuviera mucho mejor. Sí, hermanos, si los miembros de la iglesia del Señor dejáramos de pensar menos en nosotros y pensar en agradar más al Padre. Si, hermanos, si los jóvenes, si los varones, si las mujeres dejáramos de pensar menos en nosotros, de buscar agradarnos a nosotros, preocuparnos más por agradar a nuestro Padre Celestial, las cosas fueran diferentes. Después uno termina llorando cuando se da cuenta de esto. A veces nosotros tenemos muchos planes personales y los planes de Dios no encajan en nuestros proyectos. Satisfacernos a nosotros mismos. Y el Señor nos enseña que su juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me dio la vida. Agradar a Dios, buscar agradar a Dios, hacer todos los esfuerzos por hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y ahora viene el versículo 31. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. ¿Cómo? ¿No es verdad entonces lo que Cristo dice? No, lo que el Señor está diciendo, hermanos, es que si Él diera testimonio, si Él lo diera el testimonio, no lo diera corto, como está en la corte judía, entonces no sería aceptado en la corte judía si el testimonio de Cristo fuera solo el de Él. Pero al testimonio del Señor van a haber otros 4 testigos que van a
decir, este es el Hijo de Dios. Por eso dice, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Y esa palabra verdadero no puede ser aceptable. Si solamente fuera el puro testimonio de Cristo, si solamente fuera que Cristo dijera, yo soy el Hijo de Dios, y no hubiera más evidencias, entonces no se podría aceptar que Jesús es el Hijo de Dios. Pero vemos, versículo 32, otro es el que da testimonio acerca de mí. En el 31, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, no es verdadero. Pero otro es el que da testimonio acerca de mí, dice, y sé que su testimonio, y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Hay muchas conjeturas a este texto, hermano. Ellos piensan que se está refiriendo al Padre, a ese otro. Otros piensan que a Juan el Bautista, porque va a hablar de Juan más enseguida. Yo podría añadir, hermano, según el versículo, según el capítulo, no me equivoco, el capítulo 14. Encuentro ese otro ahí, en el capítulo 14, versículo 15 y 16. Si me amáis, guardad mi mandamiento, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. En Juan capítulo 14, versículo 16, ese otro, ¿a quién se está refiriendo Cristo? Al Espíritu Santo. Entonces, hermanos, la verdad no lo sé, porque no puedo decir que lo sé, porque no estoy seguro. No sé si ese otro, en el versículo, en el 5:32, se está refiriendo al Padre, o se está refiriendo al Espíritu Santo, o se está refiriendo a Juan. Lo único que sé es que ese otro da testimonio acerca de Cristo, de Jesús, y el mismo Señor dice, y sé que el testimonio que da ese otro es verdadero. Ese testimonio es confiable. No sé si sea el testimonio del Espíritu Santo, no sé si sea el testimonio del Padre, o no sé si se estaba refiriendo a lo que va a decir más adelante, al testimonio de Juan el Bautista. Porque note, versículo 33, ahí viene el testimonio de Juan el Bautista. Primera evidencia de que Cristo tiene poder y autoridad para sanar el día sábado y para decir que Él es el Hijo de Dios. Y el propósito es convencer a los judíos, número uno, que fueron los primeros que escucharon las palabras de Jesús, convencer a los judíos de que Él es el Cristo, el Hijo de Dios, de convencer a la segunda generación que escuchó la palabra escrita por Juan, de convencerlos de que Cristo es el Hijo de Dios, y tercero, convencernos a nosotros, convencernos de que Jesús es el Hijo de Dios y que creyendo en Él tengamos vida eterna en su nombre. Convencernos. Y cuando hablamos de convicción, no hablamos, hermanos, donde quedan huecos o dudas. Alguien se convence y actúa y toma una decisión. Ok, el primer testimonio es el de Juan, versículo 33. Antes de seguir, ¿dudas o preguntas o algún comentario? Hermano, nomás lo que usted mencionaba, nada más fortalecerlo. Usted decía que cuando él daba su propio testimonio, no sería aceptado por el concilio, Por los judíos. por los judíos. Sí. Pero también no sería creíble, hermano. También, o sea, si uno mismo a veces habla de sí mismo y pues no le dan validez, porque ¿cómo vas a decir tú algo malo de ti mismo? ¿O cómo vas a decir algo bueno de ti mismo? Entonces, también no sería creíble. Por eso el Señor Jesús tenía que encontrar
o dar los argumentos para decir por qué él lo estaba haciendo y lo estaba haciendo bien. Y que otros lo dijeran. Claro. Y lo van a decir. Otros van a decir, bueno, ya Juan ya lo dijo, pero que el Señor va a usar a Juan para decir, que Juan va a decir como testigo de que Cristo es el Hijo de Dios. Miren, versículo 31. Muy bien, hermano, muchas gracias por el comentario. Ustedes, versículo 33, vosotros enviasteis mensajeros a Juan, se está refiriendo a Juan el Bautista. Él dio testimonio de la verdad, o sea, acerca de Cristo. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Vamos a quedarnos hasta el 35, el testimonio de Juan. Dice el pasaje, vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él dio testimonio de la verdad. ¿Cuándo? La pregunta, ¿cuándo? ¿Cuándo los judíos enviaron mensajeros a Juan? Vamos a Juan capítulo 1. Vamos a Juan capítulo 1. Mira Juan capítulo 1, versículo 19. Esto es muy importante, hermano. Esto va a fortalecer nuestra fe. Esto va a fortalecer nuestra confianza en Dios. Nos vamos a convencer de que a quien hemos creído es el Hijo de Dios. De que no hay duda. Mira el 1:19, el testimonio de Juan. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres? Si no eres Elías, si no eres el profeta, si no eres tú el Cristo, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron, ¿qué dices de ti mismo? Mira, hermanos, y cuando dice que los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas, la corte suprema de Israel, los judíos, el Sanedrín, mandaron a las personas más capaces. No mandaron a cualquiera a preguntar. ¿A quién le mandaron? A los sacerdotes y a los Levitas. mandaron gente aparentemente delante de ellos, gente espiritual, gente conocedora, a preguntarle a Juan quién era él. Después de que Juan dice que no es Elías, de que no es el profeta, entonces dinos quién eres para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dice de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. ¿Sí saben quiénes son los fariseos? Son los que se encargan de interpretar la ley. Escuchen bien, son los que se encargan de interpretar la ley. Y Juan el Bautista les está citando un pasaje de Isaías 40. Ellos debieron haber entendido lo que Juan estaba diciendo, porque ellos eran los intérpretes de la ley. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos, y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué, si tú no eres el profeta, ni eres Elías, ni eres el Cristo, por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? En otras palabras, ¿de dónde tienes tú esa autoridad? ¿O por qué lo haces? Juan le respondió diciendo,
uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí. Yo solamente soy el que prepara el camino, o en otras palabras del profeta Isaías, es el que endereza el camino del Señor, el que prepara el camino para que el Rey venga. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El que viene detrás de mí, yo no soy digno. El que viene detrás de mí es antes de mí. Note la diferencia, hermano, que Juan está diciendo, de que antes de que Juan existiera, el Señor ya existía. Y luego dice, el siguiente día, no se termina el testimonio de Juan, la predicación de Juan sigue el siguiente día. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, miren la declaración de Juan, hermano. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. ¿Qué más querían los fariseos? ¿Qué más querían escuchar el pueblo judío, hermano? ¿Cuál está diciendo? No soy yo el Cristo, no soy el profeta. He aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado. Aquí está el Mesías, aquí está el ungido, aquí está el que ustedes habían estado, que se había estado esperando, ¿sí o no? El testimonio de Juan. ¿Qué dice Juan acerca del Señor? ¿Qué dice Juan? Según el versículo 29. Cuando vio a Jesús, ¿qué dijo Juan de Jesús? Que quita el pecado del mundo. He aquí el Cordero de Dios. ¿Cómo lo describe Juan? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Versículo 30. Miren lo que Juan está diciendo a los judíos, hermanos. Noten, porque Juan se lo está diciendo a los judíos. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel. Por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu, no solamente le digo que es el Cordero que quita el pecado del mundo, sino que también vi al Espíritu de Dios, o al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció. ¿Qué más quieren, hermano? ¿Qué más evidencia quieren? ¿Qué más declaración quieren los judíos? Este es el Cordero, y el Espíritu Santo vino sobre él, descendía sobre él. Y yo no le, versículo 36, yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien vea descender el Espíritu y que permanezca sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo. ¿No le dijo claramente? ¿Le creyeron a Juan el Bautista? Entonces el problema no fue que no hubo revelación. El problema no fue que no hubo predicación, ¿sí o no? El problema no fue que Dios no haya enviado a alguien para que les predicara, para que les hablara acerca del Hijo de Dios. El problema es que ellos, ¿no? Ya lo vamos a ver más enseguida. Pero ¿hay evidencia, sí o no? ¿Le creen usted a Juan el Bautista? ¿Creen ustedes lo que Juan el Bautista predicó? ¿Será verdad, hermano? El testimonio de Juan diciendo que este es el Hijo de Dios, ¿verdad? Tan solo, hermano, se escuchara y nos convenciéramos todo y todo el mundo se convenciera con el testimonio de Juan, de que Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, de que el Espíritu Santo vino sobre él y se mantuvo sobre él, y que este es el Hijo de Dios. ¿Cuáles señales? ¿Cuáles milagros? ¿Cuáles sanidades? Simplemente si creemos en
en el mensaje de Juan el Bautista. Capítulo 1, versículo 6, porque vamos a confirmar y vamos a hermanos, miren lo que dice el 1.6. Yo creo que lo lea conmigo hasta el 8, 6, 8. El que lo lea fuerte, hermano, para escucharlo por favor. Con eso vamos a... Hay más que decirte, Juan, vamos a ver si no alcanza, pero ya estamos sobre el tiempo. Realmente lo lea. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Está ahí, hermano. Hubo un hombre enviado de quién? ¿Quién envió a Juan? ¿Juan nació así por casualidad? ¿Fue un embarazo como dicen hermanos, de un tropezón? ¿Ah? ¿Fue el embarazo de una casualidad del nacimiento de Juan el Bautista? ¿Sí se acuerda que la mamá de Juan el Bautista era estéril? Elizabeth. Y el Espíritu Santo obró también en ella. No de la manera que obró con Cristo. Pero el pasaje dice, hubo un hombre enviado, hermano, Dios envió a Juan el Bautista. En otras palabras, Juan no nació por casualidad. Juan el Bautista no existió por casualidad en este mundo. Por alguien que Dios envió, el cual se llamaba Juan. Y me gusta de Juan porque Juan, hermanos, al ser un discípulo del Señor, un apóstol del Señor, y siempre estaba cerca del Señor, nos da confianza y nos da seguridad de decir, ese hombre, ese varón se llamaba Juan. Conoce el nombre de esa persona. Y dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. En otras palabras, hermano, Dios sabe que Jesús va a necesitar un testigo aquí en la tierra que asegure que Jesús es el Hijo de Dios. Y alguien en quien se pueda confiar, en alguien que tenga palabras de verdad, que no sea una persona mentirosa, que no sea una persona que esté en duda de su reputación. En Juan. Entonces, Juan era un enviado, un testigo de Dios, y vino con el propósito, hermanos, de dar testimonio. Dios, al enviar a Juan, fue para que diera testimonio de la luz de Cristo. Importante, hermanos, importante esto, el saber que no lo supiéramos, pero lo tenemos escrito, de que Dios fue quien envió a Juan para que preparara el camino del Señor. Y sabe, cuando dice que preparara el camino del Señor, en el versículo del Señor adelante, es que Juan iba a preparar los corazones del pueblo de Israel para que el pueblo de Israel aceptara a Cristo, a Jesús como el Hijo de Dios. Entonces, ahora no podemos pensar que el nacimiento de Juan, que la existencia de Juan el Bautista fue una casualidad o que fue algo, hermanos, sobrenatural. Dios así lo planeó. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, con el propósito de que todos creyesen. ¿Qué es lo que están diciendo entonces, hermano? Que los judíos, al oír el mensaje de Juan, ¿qué tenían que hacer? Aceptar, hermanos, aceptar, reconocer con las palabras claras. He aquí el Cordero de Dios, este es el Hijo de Dios. Porque el pueblo, hermanos, el pueblo judío tenía a Juan como profeta, ¿sí o no? Y si lo tenían en ese lugar, hermanos, ellos debieron haber creído en el mensaje de Dios. Y dice el pasaje, para que todos creyesen por él. El
el pueblo debió haber aceptado, reconocido, creer que Jesús era el Hijo de Dios. Entonces, pero el mensaje de Juan no los convenció. Como hasta la vez, hermano, Juan nos sigue diciendo: Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es el Hijo de Dios. El Espíritu Santo vino sobre él. Y digo esto porque Dios me dijo que cuando viera esto, lo identificara. ¿Cómo estaría el corazón de los judíos en ese tiempo? Vemos el mensaje de Juan, vemos la palabra de Juan y vemos que dice que Juan vino para que diese testimonio de la luz, o sea, de Cristo, a fin de que todos creyesen por él. Al oír el mensaje de Juan, todo el pueblo judío, Dios esperaba que creyera que Jesús era el Hijo de Dios. Pero no fue así. Lastimosamente no fue así. Por eso, hermano, cuando leemos Mateo capítulo 3, viene Mateo capítulo 3, ¿qué le está diciendo Juan a los judíos? ¿Se entiende, hermano? Lo que estamos diciendo, nos regresamos. ¿No es suficiente el mensaje de Juan el Bautista para creer que Cristo es el Hijo de Dios? Miren, en Mateo capítulo 3 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentido, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea. Marca el versículo 5. Y salía a él Jerusalén, toda Judea y toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? A hacer por frutos dignos de arrepentimiento. Juan le dijo al pueblo de Israel, al pueblo judío: arrepiéntanse. ¿Sí o no? ¿Ese es el mensaje? Confiesen sus pecados. ¿No es el mensaje de Juan? ¿Lo hizo el pueblo? Vaya conmigo a Juan capítulo 5 de estamos para terminar lo de Juan, el testimonio de Juan. El mensaje de Juan era una luz para el pueblo de Israel. Pero no solamente su mensaje, su vida que Juan vivió era una luz para el pueblo de Israel. Mira lo que dice Juan capítulo 5, versículo 35, hablando de Juan el Bautista. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisiste regocijaros por un tiempo en su. ¿Aceptaron la palabra, sí o no? ¿Se regocijaron en los mensajes de Juan, sí o no? ¿Se alegraron, sí o no? Pero ¿cómo fue ese regocijo? ¿Por un poco? Entonces fue algo temporal, algo pasajero, como la parábola del Señor Jesucristo, la parábola del sembrador, que hay los terrenos donde cae la semilla, la reciben con gozo, pero después cuando vienen las necesidades y los problemas de la vida, se acaban. El pueblo judío recibió la palabra de Dios y la recibió con gozo, pero nomás la recibió por un breve tiempo. Podríamos llevar la aplicación y decir: a veces recibimos la palabra con gozo, nos gusta, muy bonito mensaje, todo muy lindo, me llena, me gusta, me satisface, pero nomás por un poco temporal, porque no van a recibir al Señor. Hermanos, recibieron la palabra de Dios, recibieron el mensaje de Juan, de Dios por medio de Juan, se regocijaron por un tiempo en esa luz, se alegraron,
Estaban muy contentos. Salían a Mateo capítulo 5, 3, lo vimos. Salían a bautizarse, confesaban sus pecados, se arrepentían. Pero ¿sabe qué? Eso fue algo nomás por encima temporal. Muchas personas en la actualidad, muchos cristianos, lastimosamente, nomás recibimos la palabra de Dios temporalmente, por un momento, y de ahí se nos olvida. Mira el 34. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, maldigo esto para que vosotros seáis salvos. ¿Sabe qué? Cristo está recibiendo y aceptando el mensaje de Juan. No porque él lo necesita, sino para que aquellos que lo están escuchando sean salvos. Hermanos, el testimonio de Juan es una evidencia clara, entendible, de que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Lo creen, hermanos? ¿Han convencido? ¿Estamos convencidos? Para los judíos no fue suficiente, aunque se alegraron por un poco de tiempo, hermanos. Y quiero animarles, hermanos, quiero invitarles a que la palabra de Dios, el mensaje de Dios, el que hemos recibido hoy, el que hemos recibido estos días, el que recibiremos los días que Dios nos preste de vida, no sea algo pasajero, que lo aceptemos en nuestro corazón, que lo tengamos en nuestro corazón presente, que profundicemos, que ese mensaje, que esa palabra, que esa semilla, agarre raíz en nuestro corazón, que hagamos los cambios, que no nos arrepintamos como se arrepiente el pueblo judío, nomás por un poco de tiempo. Que su confesión de pecado sea algo no solamente por encima, sino una confesión de sinceridad. El testimonio de Juan es suficiente para el pueblo judío y es suficiente para todo bien y es suficiente para nosotros, para que nosotros reconozcamos que Jesús es el Hijo de Dios y que creyendo en Él tengamos vida. Amén. Dios le bendiga, hermanos.